nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también amigos y hermanos allá en Puerto Rico y también en Guatemala. Es para mí un privilegio dirigirme a todos ustedes en esta ocasión para declararles la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo correspondiente a este tiempo. Como dice Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender la declaración final de Jesucristo, la revelación o declaración final del Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La declaración final de Jesucristo. Es necesario que comprendamos en este tiempo final en que vivimos que para este tiempo tenemos la promesa de parte del Señor Jesucristo de recibir un testimonio, un mensaje que será enviado por medio de su ángel mensajero, por medio de el último mensajero del último profeta que Dios coloque sobre esta tierra. Él vendrá a esta tierra con un poderoso ministerio para cumplir así el programa que Dios tiene para este tiempo y declararle a todos los hijos de Dios la gran revelación apocalíptica, la cual será de grande bendición para todos los seres humanos que viven sobre esta tierra, porque serán bienaventurados todos aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía de este libro. En leer y oír esa palabra de la profecía de este libro que ha de traer el ángel mensajero del Señor Jesucristo en el tiempo final, ahí habrá la bienaventuranza, ahí estará la bienaventuranza más grande que un ser humano pueda tener en estos días finales, porque la declaración final de Jesucristo enviada por medio de su ángel mensajero declarará, dará a conocer estos misterios apocalípticos, los cuales le mostró a Juan el discípulo amado en forma simbólica, lo cual en el tiempo final declarará, dará a conocer a todos los hijos de Dios, mostrándole el significado de esos símbolos apocalípticos que Juan vio. Y en leer, en oír y en guardar las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, al recibir y guardar esta declaración apocalíptica de todo corazón, habrá
una bienaventuranza grande para el ser humano, pues toda persona entonces podrá recibir las promesas divinas que están establecidas para los seres humanos para el tiempo final, y podrán entender los misterios del reino de Dios correspondientes para este tiempo en que vivimos. Podrán entender el cumplimiento de la parábola del trigo y de la cizaña. Podrán comprender todas esas parábolas y visiones que hablan de este tiempo final. Podrán ver el cumplimiento de esas profecías que corresponden a este tiempo, las cuales fueron dadas por visiones, por sueños, fueron dadas a través de los mensajeros que Dios tuvo en el pasado. Estas visiones apocalípticas que Juan vio por espacio de 2 años, las cuales le fueron mostradas por el ángel del Señor Jesucristo, y Juan, para poder ver estas visiones, fue transportado en el Espíritu del Señor para poder ver en forma simbólica estas visiones apocalípticas. Él fue transportado a este tiempo en que vivimos, pasando también por todos los tiempos o edades de la iglesia. Por eso, nosotros que vivimos en este tiempo final, hemos de recibir la gran visitación del Señor, la cual será enviada a través de su ángel mensajero para declarar la revelación de Jesucristo a los seres humanos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel. La declaración final de Jesucristo es la declaración apocalíptica. Por eso el libro del Apocalipsis es el libro más importante de la Biblia para este tiempo final, porque es el libro que muestra, que revela en forma simbólica las cosas que acontecerán en este tiempo final en que vivimos, las cuales serán declaradas por testimonio de Jesucristo a través de su ángel mensajero, que Él enviará para dar testimonio de estas cosas apocalípticas, de estos símbolos apocalípticos, a todas las iglesias y a todos los seres humanos, para que todos puedan tener la bienaventuranza de leer y de oír estas cosas que en otros tiempos no se podían comprender y no se podía tener seguridad de lo que se nos decía acerca de este libro simbólico del Apocalipsis. Pero en este tiempo final será el libro que será abierto para el público, para que lo pueda entender y pueda tener la bienaventuranza de leer y oír las palabras de este libro, las cuales serán palabras proféticas. Por eso dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía de este libro, para que así puedan entender el cumplimiento de la profecía apocalíptica que fue hablada en símbolos, la cual podremos entender en este tiempo final y así comprender el significado de cada uno de esos símbolos apocalípticos. Y aún
poder entender y escuchar lo que fue hablado por los truenos de Apocalipsis capítulo 10, los cuales Juan escuchó y no le fue permitido escribir ni siquiera el símbolo de lo que él estaba escuchando. Todos sabemos que fue la voz del Señor en su venida, la voz del ángel fuerte descendiendo del cielo con un librito abierto, el cual él abrió en el cielo cuando lo tomó de la mano del que estaba sentado en el trono, o sea, de la mano del Dios omnipotente, del Espíritu eterno, y lo tomó de su mano y lo abrió. Y luego descendió a la tierra para cumplir así lo que los seres humanos estaban esperando que fuera cumplido conforme a las promesas del Señor. O sea, la venida del ángel fuerte, la venida del Señor, del ángel del pacto, con el libro del pacto en la mano, abierto, para ser dado a conocer a los seres humanos el contenido de ese libro. Como Dios siempre ha hablado a través de la historia de la raza humana, Él hablará en este tiempo final para dar a conocer el contenido de ese librito abierto con el cual desciende el Señor Jesucristo en su venida. Ese librito abierto es el libro de la redención y es traído a la tierra para ser dado a conocer en esta tierra, para que así en el día de la redención el libro de la redención regrese a todos los hijos de Dios que estarán esperando el cumplimiento de las promesas divinas para la redención de nuestros cuerpos terrenales. Porque el apóstol San Pablo dijo que los hijos de Dios estaban sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hasta el día de la transformación de nuestros cuerpos terrenales. Esa es la redención de nuestros cuerpos, lo cual necesitamos, porque de otra forma todos hemos de morir si no ocurre la transformación de nuestros cuerpos, la redención de nuestros cuerpos. Por eso el libro de redención que fue abierto en el cielo por el Señor es traído a la tierra por el mismo Señor en su venida para ser declarado a todos los hijos de Dios el contenido de ese libro, lo cual será dado a conocer por testimonio a través del ángel mensajero que dice el Señor Jesucristo que enviará para dar testimonio de estas cosas en y a las iglesias. A todos los que tienen la Biblia les llegará el testimonio, el mensaje del Señor Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo, que aparecerá en la escena terrenal, y cuando le vean han de conocerle por una cosa, por su mensaje, porque él estará dedicado exclusivamente a hablar, a dar testimonio de estas cosas apocalípticas, de estos símbolos apocalípticos, de esta profecía apocalíptica, que es la profecía
el mensaje que traerá la más grande bienaventuranza para todos los seres humanos que puedan leerla y oírla y recibirla y guardarla de todo corazón. Fuera de eso, no hay otra cosa que le traiga la más grande bienaventuranza, pues en esta grande bienaventuranza están todas las bendiciones divinas, todas las promesas divinas para hacerle cumplidas a todos aquellos que oigan el testimonio y el mensaje que traerá ese último ángel mensajero, profeta mensajero, que vendrá con esa revelación apocalíptica en su boca para todos los hijos de Dios. Es necesario que estemos con nuestros oídos alertas, nuestro oído alerta para oír lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este tiempo final a través de su último instrumento que Él enviará a esta tierra. Y será la declaración final del Señor Jesucristo. Después de esa declaración final, después de ese testimonio final del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, vendrá la transformación de nuestros cuerpos terrenales y la resurrección de los muertos en Cristo, como dijo el apóstol San Pablo, porque en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, porque esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad, porque si no, nos morimos como todos los demás que han muerto en el pasado. Es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad en el tiempo final, en este tiempo del día de redención, para la redención de nuestros cuerpos, y así poder entrar a eternidad aún estando viviendo en esta tierra, porque escrito está: a la final trompeta. Esta trompeta final es la que fue dicha por el Señor Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. Todos los elegidos serán juntados en este tiempo final por esa gran voz de trompeta, por ese mensaje final, por esa declaración final de Jesucristo. ¿Para qué? Para traer la redención, la transformación de nuestros cuerpos terrenales, y traer también a los muertos en Cristo que están en el paraíso esperando oír la declaración final, la voz del Hijo del Hombre en los días finales. Porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, dijo el Señor Jesucristo. Esa declaración final es la declaración, la revelación apocalíptica, la revelación de Jesucristo. Esa revelación de Jesucristo manifestada en el tiempo final, como Él prometió en el cumplimiento de las profecías de la venida del Hijo del Hombre en los días finales, será la declaración final para llevar a la perfección total a todos los hijos de Dios. Y los muertos en Cristo
no pueden ser perfeccionados sin nosotros que vivimos en este tiempo final, a donde llegará primero la declaración final, la revelación final del Señor Jesucristo. Esta declaración final la necesitamos en este tiempo final para salir de tanta confusión religiosa que hay en este planeta Tierra. Hay tantas religiones que muchas veces los seres humanos se preguntan ¿cuál será la verdadera? Otros dicen todas llevan a Dios. Otros dicen allá la religión de los orientales es la mejor porque se ven muy santitos, ayunan muchísimo y hacen muchísimas cosas y se ven tan buenos y tan santos que esa debe ser la mejor. Pero para que estemos conscientes de qué es lo mejor para los seres humanos y qué es lo que le dará la bienaventuranza más grande a los seres humanos, es menester que sepamos que no es ni una ni otra religión, sino el oír y el leer las palabras de la profecía de este libro apocalíptico que nos traerá el ángel mensajero del Señor Jesucristo, explicándonos el significado del libro apocalíptico, que está todo en símbolos bíblicos y que no ha podido ser entendido cabalmente por los seres humanos, no ha podido ser entendido ni explicado por los predicadores de todas las religiones que existen sobre la tierra. Y algunos dicen, en ese libro yo no me meto, porque ese libro está todo lleno de símbolos y aparecen caballos por aquí y caballos por acá de diferentes colores, y unos blancos y otros amarillos y otros rojos, y también aparece uno blanco con un jinete cabalgando y se llama el Verbo de Dios, y por ahí no saben ni siquiera lo que eso significa para la raza humana. Pero en el libro del Apocalipsis, en la revelación apocalíptica, que es la revelación de Jesucristo, están escondidos ahí en símbolos los misterios más grandes que alguna vez le haya sido prometida a la raza humana. La revelación de esos misterios. Es necesario que comprendamos que la revelación apocalíptica traerá a la raza humana la luz espiritual que le alumbrará el entendimiento para comprender todo lo que ha estado pasando desde que Dios colocó al primer ser humano en este planeta Tierra. Y así como fue grande el misterio de la piedad, el misterio de Dios, cuando dice el apóstol San Pablo, porque grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles. Este misterio fue grande cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Todavía las religiones no han comprendido bien ese misterio, pero es el misterio más grande de Dios. Y así como Dios ha sido manifestado en carne y es el misterio más grande de Dios, el misterio más grande de los hijos de Dios
está prometido que será manifestado en carne también. Y es la manifestación de los hijos de Dios en carne, en el tiempo final, en la transformación de los que estén vivos y la resurrección de los que estén muertos. Ese es el misterio grande que será manifestado en los hijos de Dios en el tiempo final. Y grande es este misterio, así como es grande el misterio de la manifestación de Dios en carne. Este misterio de la manifestación de los hijos de Dios en carne, prometido para el tiempo final, así como fue Dios manifestado en carne perfecta, no venida de la unión de un hombre y de una mujer, sino por la palabra creadora que en el vientre de María formó el cuerpo, colocó allí por creación la célula que formó aquel cuerpo, que nació de María y que vino a ser el cuerpo, el templo, el velo de carne en que Dios se manifestó en esta tierra. Como dijo el profeta Isaías, que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, siendo tan grande ese misterio y siendo ese misterio tan importante en ese programa divino para poder llevar a cabo la primera etapa del plan de la redención, muriendo ese velo de carne en la cruz del Calvario y con su sangre limpiar de todo pecado a toda persona y así quitar el pecado del mundo, el pecado original de allá del huerto del Edén, para que así los seres humanos al nacer pudieran nacer sin pecado y responder solamente por su propio pecado. Así Dios realizó esa gran obra y la sangre del Señor Jesucristo fue llevada al templo que está en el cielo y colocada allí en el trono de intercesión, para que así el ser humano pudiera alcanzar misericordia divina y pudiera entrar en un programa divino, en un programa de creación, y pasar por ese programa de nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Muchas personas no comprendieron en aquel tiempo, ni aun Nicodemo, siendo el maestro de Israel, conociendo la Escritura, no conocía el significado de un nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento el Señor Jesucristo lo ha hecho posible en otro mundo, en otra dimensión, en la dimensión secta de la teofanía, para que usted y yo pudiéramos nacer en otro mundo, en el mundo de la palabra, en el mundo de la teofanía, para luego en el tiempo final poder ser manifestados en esta tierra, en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Será una manifestación así como fue la manifestación de Dios en carne en la persona del Señor Jesucristo. Usted y yo y todo hijo de Dios que ha vivido en esta tierra y ha pasado por el proceso o etapa del nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo programó, todos serán manifestados en carne humana, no en la carne que vino de su papá y de su mamá por la unión de ellos, sino en un cuerpo eterno que hemos de obtener por la palabra, por la teofanía
que ha de crear un nuevo cuerpo para cada hijo de Dios. Esa será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, por la cual han estado gimiendo todos los hijos de Dios, desde el primero hasta el último que pisa esta tierra. Y con esa manifestación, el programa de Dios habrá llegado a su perfección. Estamos viviendo en el tiempo en que estas cosas serán declaradas en la declaración final de Jesucristo, para que puedan acontecer y para que nosotros las podamos ver y podamos ver el proceso que se llevará a cabo para la realización de todas estas promesas. Y estaremos mirando y viendo y oyendo cara a cara estas cosas, y estaremos enfrentándonos a esta realidad profética en la declaración final de Jesucristo, para así tener la bienaventuranza de leer y oír las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, que será dado a conocer en su revelación, en su contenido o sentido, para que así todos podamos tener esa grande bienaventuranza en este tiempo, para ser transformados y trasladados a una dimensión eterna. Es tiempo que reconozcamos lo que Dios ha prometido para estos días finales. Estamos en el tiempo de la declaración final del Señor Jesucristo. En otras edades, el Señor Jesucristo trajo a través del mensajero de cada edad una declaración, un mensaje para cada edad. Pero en este tiempo será la declaración final de Jesucristo. Por eso serán bienaventurados los que puedan leer y oír esa declaración final de Jesucristo, puedan leer y oír las palabras de la profecía de este libro, porque será un mensaje profético declarando, revelando estos misterios apocalípticos que están en símbolos. Y usted y yo, que vivimos en estos días finales, no podemos estar buscando otras declaraciones, sino la declaración final de Jesucristo, que Él ha prometido enviarla por su ángel mensajero para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. No hay otra promesa para los hijos de Dios. Entenderemos el Apocalipsis como nunca antes lo habíamos entendido, porque ahí es que está la bienaventuranza para los hijos de Dios. No es la bienaventuranza para los hijos de Dios si son buenos o medios buenos, o si son bonitos o si no son muy bonitos. La bienaventuranza está en oír, en leer y en oír las palabras de la profecía de este libro que nos traerá el ángel mensajero del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo conoceremos? Porque nos estará hablando de
el significado de estas visiones apocalípticas que a Juan le tomó 2 años para ver en visiones y para escribirlas. ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros leer y oír el significado de estos símbolos apocalípticos que tenemos en el último libro de la Biblia? No se le puede añadir a la Biblia solo lo que el ángel mensajero del Señor hará, será dar a conocer el contenido apocalíptico que todos deseamos conocer. Y entonces el Apocalipsis será el libro más sencillo para entender para todos nosotros. Porque el Señor Jesucristo estará trayendo a su pueblo su declaración final a través, por medio de su último profeta mensajero, de su último ángel mensajero que Él ha prometido para todas las iglesias. Y puede todavía, en el tiempo en que vivimos, algunas iglesias, algunas religiones no saber que tienen la promesa de un mensajero que el Señor Jesucristo les enviará para darle testimonio de estas cosas apocalípticas, para que puedan tener la bienaventuranza de leer, de oír y de entender el Apocalipsis como lo interpreta el Señor Jesucristo, y envía esa interpretación, esa explicación apocalíptica a todas las iglesias a través de un mensajero. En el pasado, en la primera edad o etapa de la iglesia, el mensaje o revelación para esa etapa, el Señor Jesucristo la trajo, pero la trajo a través del apóstol San Pablo. Y así en cada edad, la declaración, el mensaje para cada edad lo trajo el Señor Jesucristo, pero a través de un mensajero. Cada mensajero era un hombre de esta tierra. Ninguno de los mensajeros era el Señor Jesucristo, pero cada uno de ellos podía decir: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y cada uno de ellos podía decir: las palabras que yo hablo para esta mi edad, no las hablo de mí mismo, sino que lo que oigo al Señor Jesucristo hablar, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Esa es la declaración de Jesucristo para cada edad de la iglesia gentil. Y al final, la declaración para todo su pueblo es la declaración apocalíptica con la cual todos seremos bienaventurados, porque entenderemos el glorioso programa divino que Él ha estado llevando a cabo desde el principio hasta nuestro tiempo, y veremos que la parte más importante de ese programa divino nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Y lo entenderemos cuando escuchemos la declaración final del Señor Jesucristo a través de su mensajero.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, a vosotros aquí en Venezuela y a ustedes allá en Puerto Rico y también a ustedes allá en Guatemala a través de las ondas de las vías telefónicas, a través de los satélites que en este tiempo final se usan para la comunicación telefónica internacional. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la próxima transmisión vía satélite por las conexiones telefónicas. Y a ustedes aquí en Venezuela les digo hasta la próxima ocasión en que estaré trayéndoles de nuevo la palabra, la cual será esta noche a las 6 de la tarde, para así concluir esta visita y así terminar por el momento de ver cara a cara las cosas que corresponden a este tiempo final. Cara a cara hemos visto en esta ocasión lo que Dios ha prometido declararle a todos sus hijos para tener la bienaventuranza más grande de este mundo, lo cual es la declaración de Jesucristo. Dios les bendiga y que pasen todos muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido de tener con nosotros en esta mañana a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Y gracias a Dios en estar en esta mañana también en una sola congregación con los hermanos de Puerto Rico. Estaban también haciendo el intento con los hermanos de Guatemala y espero que lo hayan hecho a última hora. De todas maneras,